insistas, sabes que por volver ella muere. Seguimos, amigos, en Telemañana. Volvemos a referirnos a este nuevo reglamento del Centro Histórico y lo hacemos en esta oportunidad con quien es experta en patrimonio, la arquitecta Patricia Dueri, que nos ha acompañado en más de una ocasión. Muchísimas gracias. Bienvenida a este espacio. Muchas gracias, muy buenos días tengan toda la teleaudiencia que en este momento nos están viendo y me alegra mucho de esta invitación para poder conversar sobre temas que son muy profundos en la ciudad de Cochabamba y que realmente nos causan preocupación a quienes somos expertos en patrimonio por las son los sucesivos descuidos, diremos así, que se ha tenido en las gestiones municipales con respecto a la protección, valoración y sobre todo restauración del patrimonio arquitectónico urbano. ¿Cuál es su mirada, primero de las normativas vigentes, pero también de estos cambios que se estarían realizando en el reglamento? Yo creo que hay un intento muy interesante de las actuales autoridades de poder poner un alto a lo que significa la destrucción del patrimonio y obviamente valorizar lo que se tiene, pero sin embargo estas estructuras reglamentarias que en este momento se están dando vigencia aún son poco comparados con el problema más grande que tenemos en la ciudad de Cochabamba. Son años sucesivos de destrozos que se han tenido, años sucesivos de elementos que se han permitido edificar en la ciudad de Cochabamba en temas de altura. Yo me acuerdo que en la década más o menos de los primeros años del año 2000 aproximadamente, estamos hablando hace unos 18 años, la reglamentación no te permitía solo construir hasta 16 metros de altura, no importa, adelante, atrás, no importa, 16 metros de altura. Hoy se han permitido construir hasta edificios de 8, 10 pisos en plenos centro histórico y en las 38 manzanas que además se habían determinado como manzanas del centro histórico. Esta normativa te permite construir, cierta manera, un poco más de metros de altura de los 16 que estaban permitidos. En algún momento habíamos revisado este reglamento y habíamos sugerido a los expertos que no se construya más allá de los 12 metros, por ejemplo, que sea un tope. Pero ¿qué hacemos con esos edificios, por ejemplo, que ya tienen más metros construidos en altura y que son una jurisprudencia para los que se van a edificar a posteriori? El edificio, por ejemplo, que está en la calle Jordán, si muchos conocen, en la Jordán entre 25 de mayo y Esteban Arce, un edificio que ha dejado la fachada delantera republicana, hermosísima, obviamente reestructurada a través de una intervención. Había un manzano bastante compacto en términos de paisaje urbano. ¿Y qué ha pasado? Han dejado la fachada, han dejado la primera crujía y se ha construido atrás un edificio que primero se les había permitido una cantidad de pisos y luego le aumentaron 2 pisos más. Este edificio no solamente afecta a ese manzano, sino al contexto general del centro histórico, porque quienes se dan la molestia de ver la catedral desde otros puntos de vista que están alrededor del centro histórico van a ver cómo ha sido afectada la catedral en su altura con esta edificación que además rompe completamente el paisaje urbano del centro. Me quedo con esto último que señalaba, paisaje urbano del centro. ¿Cuán importante es pensar en esto? Yo recuerdo una vez cuando fuimos a hacer una nota con usted, arquitecta, y nos subimos precisamente a una de las edificaciones, a uno de los edificios. Usted nos mostraba cómo Cochabamba había cambiado y cómo muchas de las infraestructuras prácticamente no iban en armonía con lo que se pretendía tener en un centro histórico. Yo repito lo que acabas de decir, armonía. Ese es el concepto que nosotros deberíamos utilizar cuando trabajamos en un centro histórico con el paisaje urbano, el tema de armonía. Por ejemplo, no estoy en contra de realizar una catalogación del patrimonio arquitectónico en Cochabamba, pero sí me parece que hay que aportar a que no solamente hay que hacer un catálogo y nombrar a cada edificio con categorías, 1, 2, 3, 4, sino hay que trabajar el tema del paisaje urbano. O sea, nosotros tenemos que conservar paisajes urbanos. ¿Qué significa esto? Fachadas, elementos de techo, de la cubierta, y elementos además que conviven de manera armónica en un manzano que todavía persisten. Por ejemplo, hay manzanos en la ciudad de Cochabamba que están sobreviviendo, pero de una manera, yo diría, hasta sorprendente. Uno de ellos es, por ejemplo, la calle Sucre entre San Martín y 25 de mayo, que cuando uno saca la fotografía o tiene el tino de poder ver desde la calle San Martín hacia la torre de la catedral, puede observar que hay un paisaje urbano armónico, o sea, hay armonía. ¿En cuál? En la acera que está al lado sur. La acera del norte no, porque ya se permitió construir edificaciones en ese sector y obviamente las edificaciones que son heterogéneas en altura rompen por completo la armonía del paisaje urbano. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo en la ciudad de Cochabamba? Hemos fragmentado la ciudad. La fragmentación de una ciudad es complicada, porque la fragmentación no solamente es espacial, sino también la fragmentación tiene que ver con lo social. O sea, cuando tú fragmentas la ciudad, tienes al lado un edificio comercial con todas las tecnologías y al lado tienes un edificio, una casa republicana con una modesta fachada republicana al lado de un gran edificio tecnológico. Mira, te voy a comentar algo muy rápido para que tengamos un poco en cuenta lo que sucede. Hace unos días se quema Notre Dame
en París, y hay unas fotos aéreas que se toman de la quema, pero además hay unas imágenes urbanas que se toman del sector muy interesantes, que nos llaman la atención porque no hay elementos que contradigan o contratesten esa armonía que se podía observar en ese paisaje urbano del centro de París. Pero fíjense ustedes, París ha construido un centro histórico, ha mantenido sus edificaciones de forma armónica y ha construido una ciudad súper tecnológica en el Arco de la Defensa, desde 1989 que se construyen edificios de alta tecnología, de altas elevadoras que conviven también armónicamente. Entonces, ¿qué ha pasado? En la ciudad de Cochabamba no hemos tenido el tino, no hemos tenido la técnica, digamos así, de poner un reglamento años anterior o décadas anterior que nos permitan conservar lo que tú has mencionado, que es la armonía del paisaje urbano. Y quiero agradecerle como siempre, arquitecta, por acompañarnos en este espacio. Este es un tema que hay que tratarlo y que hay que hacerle seguimiento para ver también de cuidar ese patrimonio histórico que tenemos y que nos debe interesar a todos los cochabambinos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Más al contrario, la agradecida soy yo y como siempre es disponible a cuando tengan una invitación a un tema que realmente los cochabambinos deberíamos defender por ser nuestra identidad. Muchas gracias. Continuamos, amigos, nos vamos junto a Alexis Toledo. Tenemos más que compartir entre